Estás escuchando Tejiendo Palabras, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria. Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena. Síguenos en redes sociales. Facebook en Congreso Nacional Indígena y en Twitter como @CNI_México. Congreso Nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena. Saludos. Antes que nada, queremos agradecer a los compañeros del Congreso Nacional Indígena que nos brindan este espacio para platicar, para exponer, para charlar sobre los principales problemas que tiene el pueblo purépecha en este contexto del coronavirus. Mi nombre es Pavel Ulianov Guzmán, soy integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y también, por supuesto, integrante del Congreso Nacional Indígena. ¿Qué es este Consejo Supremo Indígena de Michoacán? Pues es un consejo conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades. Está integrado por jefes de tenencia, comisariados ejidales y comunales, jueces tradicionales y consejos de gobierno comunal, y tiene varios principios y su propia forma interna, su propia estructura. Uno de los principios es que es un consejo autónomo. No dependemos de ningún gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal. Otro principio es de que no hay una figura central dentro de este consejo, no hay un presidente, no hay un secretario general, no hay un líder supremo, no hay alguien que detente toda la representatividad del consejo. Esto se hizo pensando de que históricamente el Estado mexicano reprime o coopta a los compañeros, a los líderes de diversas comunidades purépecha. Otro principio es de que la máxima autoridad de este Consejo Supremo es la Asamblea General. Una asamblea de autoridades es la que decide qué hacer y también qué no hacer. Es la asamblea la máxima autoridad, como en la mayoría de las comunidades originarias. Otro principio más es de que somos apartidistas, no queremos trabajar y no trabajamos con ningún partido político. ¿Y qué busca o qué quiere este consejo? Pues nosotros buscamos, entre otras cosas, la autonomía, la autodeterminación, el autogobierno de las comunidades purépecha. En los últimos 10 años, en Michoacán, esto se ha traducido a través de la conformación de consejos de gobierno comunal, de la elaboración de planes de desarrollo comunales, de la estructuración de la ronda comunal, que son sistemas de seguridad ancestrales de los purépecha, de la restitución también de los jueces tradicionales. Entonces, eso buscamos, y por supuesto, al igual que otros movimientos, también buscamos la unión de las comunidades, buscamos la unión del pueblo purépecha. Sabemos que solos, aislados, fácilmente nos pueden reprimir, criminalizar, desaparecer, y entonces, mediante la unión de varias comunidades, buscamos dar solución a los conflictos que mantienen los pueblos. También, por supuesto, estamos claros o queremos continuar con la lucha histórica de las diferentes comunidades purépecha. El pueblo purépecha, al igual que otros pueblos originarios, ha estado
en constante resistencia y lucha. Se opusieron a la conquista, hubo rebeliones muy importantes durante la colonia, han luchado por las tierras comunales, lucharon en la independencia también, en la revolución también, han realizado combates por la defensa de los bosques, por la defensa de los recursos naturales y en los últimos tiempos en la defensa de los derechos colectivos. Bien, también formamos parte del Congreso Nacional Indígena. En una asamblea de autoridades indígenas se decidió unirnos formalmente a los hermanos del Congreso Nacional Indígena, a quienes reconocemos como un hermano mayor que nos ha estado ayudando, impulsando y dando claridad sobre las luchas de los pueblos originarios. Bueno, en este contexto del coronavirus, ¿cómo están viviendo el pueblo purépecha? Pues nosotros sabemos o entendemos, gracias a la historia, que la pandemia es una catástrofe o representa una catástrofe demográfica para los pueblos originarios y un arma de dominación. Recordemos o baste decir cómo durante la conquista y durante la colonia más del 97% de los habitantes de Mesoamérica o de los pueblos originarios fallecieron por diversas causas, entre ellas por las epidemias y por las pandemias de influenza, de viruela, de sarampión. Entonces, pues representa un gran problema para los pueblos originarios y también es un arma de dominación. Gracias a estas pandemias, pues fue que la corona española logró imponerse sobre los pueblos originarios. Y en tiempos contemporáneos también, por supuesto, es un arma de imposición. Gracias a esta pandemia del coronavirus, pues se están imponiendo los megaproyectos como el tren que no es Maya, el corredor interoceánico y otros megaproyectos. Es decir, también ahora representa un arma de dominación. En Michoacán ha habido diferentes epidemias. Las tres más mortales, pues es una epidemia de viruela que sucedió durante el siglo XVIII, después una epidemia de tifus durante el proceso de independencia y también una epidemia de cólera en 1835 que causaron grandes muertes en los pueblos originarios. Actualmente en las comunidades purépecha, en la mayoría, al menos hay algún caso de coronavirus. Entonces, ¿cuáles son las condiciones actuales? Nosotros denunciamos que desde el inicio de la pandemia no hubo un protocolo de atención para las comunidades indígenas, un protocolo de acuerdo a sus derechos colectivos, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a sus usos y costumbres, de acuerdo a su propia organización. También desde el inicio hubo una falta de información particular para las comunidades. En un inicio no había información en los idiomas indígenas y hasta el momento en Michoacán las comunidades purépechas no se han presentado. Las autoridades en las comunidades, en las plazas, con los jefes de tenencia, con los comisariados, con los consejos de gobierno comunal, no han asistido. Hay actualmente también falta de información porque las comunidades tienen diferentes formas de comunicación. Y por supuesto también nunca fuimos consultados sobre estas políticas públicas que nos están imponiendo. Entonces, pues esta pandemia demostró la deficiencia del sistema de salud en México, aún más en las comunidades. Al inicio de la pandemia no había ni siquiera insumos básicos,
no había gel antibacterial, no había cubrebocas. Nosotros veíamos o observábamos cómo casi siempre en las clínicas de las comunidades pues faltan los medicamentos básicos. Ahora con la pandemia pues mucho más faltan los medicamentos básicos y también por supuesto siguen faltando los insumos. También denunciamos o expusimos que la educación en línea para las comunidades indígenas pues es inoperante. Es inoperante porque en muchas comunidades pues no hay señal de teléfono, no hay servicios de internet, en algunos casos viven en pobreza extrema, entonces pues es una educación totalmente inoperante. Y pues la verdad tampoco hay apoyos reales del Estado mexicano hacia las comunidades. Pese a que quieran decir en los medios de comunicación tradicionales que sí hay, en realidad no hay. En Michoacán hay miles de artesanos en las comunidades purépecha que al ver suspendido todas las ferias y todos los concursos y todos los lugares donde podían exponer sus creaciones, pues se vieron rebasados y no hay apoyo totalmente para los artesanos, ni mucho menos para los campesinos. Ni el gobierno federal ni el gobierno del estado ha apoyado con fertilizantes hacia los campesinos, ni orgánico, ni de ningún tipo. Y por supuesto también cientos de pescadores también no hubo ningún tipo de apoyo. Entonces, ¿qué está pasando en las comunidades? ¿Cómo responden a esto? ¿Cómo están caminando las comunidades? Bueno, nosotros vemos u observamos que están respondiendo a través de sus propias organizaciones, a través de la organización comunal, es como se está sobreviviendo en esta pandemia. Ahora bien, ¿cuáles son los principales problemas durante la pandemia en las comunidades purépecha? Primero, vemos que continúa la violencia en contra de las autoridades, una gran violencia en contra de todas las autoridades que defienden sus territorios, que defienden los recursos naturales, que defienden la autonomía o que defienden sus derechos. En días pasados asesinaron al jefe de tenencia de la comunidad de Ichán, en Erashamani, en la llamada Cañada de los 11 Pueblos, al compañero Jesús Miguel Jerónimo, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, y a su hijo también del mismo nombre, Jesús Miguel, tenía tan solo 18 años de edad, y fueron cobardemente asesinados por un comando armado. Y en el último año, por lo menos 15 autoridades y compañeros comuneros han sido asesinados por defender su territorio, por defender sus derechos colectivos. Desde aquí exigimos justicia por el asesinato del compañero Jesús Miguel Jerónimo, de su hijo Jesús Miguel y de las diversas autoridades, jefes de tenencia, comisariados, comuneros que han sido asesinados y que están amenazados también. Hay muchos compañeros amenazados. Entonces vemos problemas de violencia. Mientras la pandemia continúa, también continúan los asesinatos, la violencia contra las compañeras autoridades. Segundo, vemos que también se continúan violando los derechos colectivos. En Michoacán, el Congreso del Estado se encuentra imponiendo leyes, imponiendo diversas disposiciones, aprovechando que la sociedad no se puede movilizar, no consulta a las comunidades originarias. Por ejemplo, impusieron la ley de educación y no consultaron a las comunidades. Impusieron una reforma electoral donde no se ven los usos y costumbres de las comunidades. Impusieron reformas
en materia indígena. Incluso hay propuestas de reforma en materia indígena que no son consultados con absolutamente ninguna comunidad originaria de Michoacán. Es decir, quieren legislar sobre las comunidades originarias, pero no están consultando. No hay una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y vinculatoria, porque la consulta de Michoacán es vinculatoria, pero ningún diputado ni ninguna entidad ha consultado a las comunidades originarias sobre políticas administrativas o legislativas que les afectan. El tercer problema que vemos grande es que hay políticas en contra de la autonomía en Michoacán. El representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Michoacán, Celerino Felipe Cruz, se ha dedicado a obstaculizar los procesos de autonomía. Hace poco la misión civil de observación de autonomía purépecha, realizada por más de 20 organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, demostró y acusó la intromisión de Celerino Felipe y con la intención de desmovilizar a las comunidades, de obstaculizar la libre autodeterminación y de poner consejos a modo. Recordemos que en Michoacán los consejos de gobierno comunal están expulsando a los partidos políticos. Entonces la estrategia del Estado mexicano es poner consejos a modo, consejos donde irónicamente los partidos de todos los colores se ponen de acuerdo, y se ponen de acuerdo a través de una estrategia coordinada por el gobierno federal y el gobierno del estado para desplazar a los consejos que están en contra de los partidos. Entonces imponen consejos a modo. Incluso Celerino Felipe Cruz fue denunciado por tener amenazas de muerte en contra de compañeros. Entonces ese es otro gran problema que se está haciendo durante la pandemia, y otro más que continúa es la deforestación, una brutal deforestación en contra de los bosques. En los últimos 30 años se ha perdido el 68% de los bosques de la meseta purépecha. Existían alrededor de 3 millones de hectáreas de bosque y actualmente solamente persisten 1.182.000 hectáreas. Entonces es un gran problema de rapaz, deforestación, de cambio de uso de suelo, de incendios provocados por los monocultivos. Hay más de 2.000 aserraderos ilegales y ninguna autoridad federal, ni estatal, ni municipal pueden enfrentar este problema. Los principales causantes pues es la imposición de monocultivos de aguacate en la meseta purépecha, de berries en la cañada de los 11 pueblos, de papa en las regiones también de algunas regiones de la meseta. Es decir, es un problema grave de deforestación. Estos serían algunos de los problemas que mantienen o tienen las comunidades originarias. Y entonces, ¿cómo responder a esta problemática, a estos grandes problemas que tienen las comunidades originarias? Nosotros sostenemos que la mejor forma de responder es a través de la organización comunal. La organización comunal es una poderosa herramienta para defenderse de la pandemia, para defender los derechos colectivos, para defender el territorio, para defender los recursos naturales. Mediante la organización comunal podemos autoprotegernos, autocuidarnos, que esto es la toma de decisiones en asamblea general, cuando hay condiciones, cuando no, a través de la asamblea de barrios o a través de asambleas de encabezados de barrios o de manzanos
o de autoridades representativas. Esto es el restablecimiento de las rondas comunales, que es la forma de defender el territorio que tenían los purépechas desde antes de la llegada de los españoles y que se ha mantenido, que son sistemas ancestrales de seguridad que son legales, que son legítimos, que son históricos y que se hacen por usos y costumbres en las comunidades purépecha. Continuar organizando las radios indígenas, que es uno de los principales formas de comunicación de las comunidades. Es ahí donde se pueden informar, y también seguir con la ayuda mutua. En las comunidades purépechas está esta tradición de la ayuda mutua. Hace poco los compañeros migrantes purépechas en Estados Unidos ayudaron con apoyos alimenticios a 20 comunidades, sin los gobiernos, sin los partidos políticos y sin publicidad. Entonces practican la ayuda mutua. En varias comunidades están recuperando el trueque, en algunos espacios, y están también recuperando la agricultura familiar, los huertos de traspatio, los huertos familiares comunitarios, y por supuesto apuntalar también la medicina tradicional. Nosotros veíamos que ahora en esta pandemia las parteras tradicionales pues están teniendo más demanda porque tienen miedo de ir a los hospitales, pues se pueden contagiar, además de que conocen pues también sus derechos reproductivos y además conocen los usos y costumbres de la comunidad y se sienten mejor atendidas, además pues de que pues conocen la propia cosmovisión también de las mujeres purépecha. Hay algunas medidas particulares que están tomando las comunidades, muchas comunidades purépecha y otras comunidades originarias de Michoacán. Primero, pues están instalando filtros o bloqueos carreteros para impedir la llegada pues de extraños. Hay varios ejemplos de muchas comunidades donde han instalado filtros sanitarios comunitarios. Otros no permiten el ingreso de turistas. En diversas comunidades pues hay mucho turismo por los impresionantes paisajes que tienen o por la cultura, y ahora no están permitiendo la entrada de turistas. Otra más es que reorganizan el comercio, le dan prioridad a los comerciantes de la comunidad y recuperan el trueque. Y también donde están llegando los casos del coronavirus, pues aíslan a las familias y la comunidad le brinda ayuda mutua o los ayuda. Y insistimos, pues siguen recuperando las rondas comunales. Las rondas comunales pueden instaurar estos filtros sanitarios y pueden hacer que se respete lo que decide la Asamblea General o las asambleas de barrios. Entonces, finalmente, nosotros comentamos o nosotros decimos que, pues, ¿qué es lo que nos toca seguir haciendo? ¿Qué es lo que nos toca seguir trabajando? Pues nos toca hacer lo que ya han hecho las comunidades purépechas durante muchísimos años, durante mucho tiempo, que es continuar organizándose, continuar en resistencia y lucha, continuar con la organización comunal. Y esto pues es seguir el paso histórico de varias comunidades en la resistencia y la lucha permanente mediante la organización comunal y el trabajo comunal. Seguir en la toma de decisiones por asambleas generales o asambleas representativas. Y seguir conformando las propias organizaciones de lucha. Ha habido una gran diversidad de organizaciones purépechas a lo largo de la historia. Se han organizado por barrios, pero también se han organizado por ligas y sindicatos. Está la Liga de Comunidades Agrarias de Michoacán, que encabezó Primo Tapia,
están las ligas femeniles que ayudaron a los procesos del agrarismo. Hay una gran diversidad de cooperativas autónomas, también mediante uniones, la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, que ambas han logrado aglutinar 200, 180 comunidades, y últimamente pues a través de consejos de gobierno comunal. Pues nada más para finalizar, agradecer mucho su espacio, su atención, y quedamos a sus órdenes. Estás escuchando Tejiendo Palabra, megaproyectos contra los pueblos en la emergencia sanitaria. Transmisión colectiva del Congreso Nacional Indígena. Síguenos en redes sociales. Facebook en Congreso Nacional Indígena y en Twitter como @CNI-México.